distinguidos invitados, catedráticos y miembros del Consejo Académico, señoras y señores, tengan ustedes muy buena tarde. Reciban la más cordial bienvenida por parte de la Universidad de Tepantlato, así como de su rector, el doctor Enrique González Barrera, dentro del marco del mes de la literatura y obras jurídicas. En 1985 iniciaron los cimientos de lo que hoy es la Universidad de Tepantlato, cuya misión desde ese entonces ha sido colaborar moral y materialmente con sus alumnos y egresados, incentivando las potencialidades, logrando que el profesional de la ciencia jurídica sea capaz de guiar a través de la cátedra a sus similares y desarrollar al jurista en las áreas de la especialización e investigación que convergen en el derecho. A lo largo de su existencia, el Instituto ha obtenido múltiples reconocimientos que le han permitido convertirse en una verdadera casa de estudios, dedicada a la actualización y profesionalización de los egresados, al igual que la difusión de la cultura jurídica. Por ello, en esta ocasión, para moderar y presentar el libro que en esta tarde se da a conocer bajo el título Anatomía de la norma jurídica, giro semiótico trascendental, es por las siguientes personalidades. Nos honra con su participación el doctor Martín Gustavo Moscoso Salas, que en esta tarde fungirá como moderador. Académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, docente de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Licenciado en Derecho y ostenta los grados de maestro y doctor por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Ha impartido cursos en el Poder Judicial de la Federación, Senado de la República, Cámara de Diputados, entre otros. Conferencista y autor de diversas aportaciones bibliográficas y hemerográficas en materia constitucional, derechos fundamentales, argumentación y teoría jurídica y derecho electoral. También agradecemos la intervención del doctor Ricardo Amezcua Galán, consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado también en la máxima casa de estudios. Es miembro del claustro de doctores en Derecho y académico de 20 años en dicha institución. Realizó especialidades en el INACIPE, Escuela Libre de Derecho, Universidad de Girona e intercambios académicos en la Universidad de Salamanca y de Harvard. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública como director jurídico y de gobierno, delegado en Benito Juárez, asesor del alcalde en dicha demarcación y actualmente consejero de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México. Interviene también el doctor Juan Abelardo Hernández Franco, secretario técnico de los procesos de selección de la Escuela Judicial Federal, licenciado en Derecho y Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencia Jurídica por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho y Filosofía por la misma universidad. Se ha desempeñado como secretario técnico de competencias judiciales y secretario técnico de procesos de selección en el Instituto de la Judicatura Federal. Dentro de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, se desempeñó como director general de formación profesional y también como director general de instrumentación tecnológica del nuevo sistema de operación. Secretario técnico de la ponencia de la consejera magistrada Marta María del Carmen Hernández Álvarez del Consejo de la Judicatura Federal. Secretario académico de la Universidad Panamericana. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Catedrático invitado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Florencia en Italia y en la Escuela de Derecho de la Universidad Emory en Atlanta. Catedrático en diversas instituciones como Universidad Panamericana, Universidad de Anáhuac y Barra Nacional de Abogados. Autor y coautor de diversos libros como Lógica y Argumentación Jurídica, La Revolución de los Intelectuales y cursos de Filosofía del Derecho, entre otros. De igual forma, contamos con la participación del magistrado de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, doctor Antonio Muñoz Cano Eternot. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de especialización en materias de Derecho Constitucional y Derecho Comercial y estudios sobre transacciones comerciales internacionales en la Universidad de Illinois. También realizó estudios de maestría en investigación y docencia jurídica en la Universidad La Salle. Obtuvo el grado de maestro en Derecho Civil y Familiar por la Universidad de Barcelona, España.
Obtuvo el doctorado en Derecho Civil por la Universidad de Tlaxcala. Tiene la maestría en Derecho Familiar y el doctorado en Constitucional en la misma institución educativa. Ha sido catedrático en licenciatura y maestría en universidades como Universidad Iberoamericana, Anáhuac, Humanitas, La Salle, Cristóbal Colón en Veracruz, Universidad de Patlato y la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Zacatlán y Ciudad Universitaria, así como en el Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas. Ha colaborado en el servicio público y ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública y en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha sido director general de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial y del Instituto de Estudios Judiciales. Es magistrado en materia familiar desde el año 2003. Participa de igual manera el doctor Álvaro Augusto Pérez Juárez, magistrado de la octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, egresado de la Universidad Iberoamericana, doctorado en Derecho, maestría en Derecho Civil, máster internacional en Derecho Civil y Familiar por la Universidad de Barcelona, especialidad en Amparo, Instituto Mexicano del Amparo, especialidad en Derecho Procesal Civil y Mercantil por la Universidad Panamericana, miembro del Colegio de Profesores de Derecho Procesal por la Universidad Nacional Autónoma de México, mención honorífica en el primer certamen revista del Tribunal Fiscal de la Federación con la tesis El proceso contencioso administrativo en el nuevo Código Fiscal de la Federación, conferenciante en instituciones de educación superior y tribunales superiores de justicia de diversas entidades del país, ratificado como magistrado en el año de 2017. En el Tribunal Superior de Justicia fue secretario proyectista de la cuarta Sala Civil, juez de quinto de arrendamiento inmobiliario, juez 24º civil y magistrado de la octava Sala Civil. Dentro de su experiencia académica también ha sido catedrático en diversas instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la Universidad de Tlaxcala, la Facultad de Derecho y la División de Estudios de Posgrados de la UNAM, entre otros. En su experiencia laboral, abogado postulante, subjefe del Departamento Contencioso de la Dirección General de Intervenciones, Marcas y Desarrollos Tecnológicos, en CETOFI, jefe del Departamento de Actualización Jurídica y secretario particular de director, Dirección General de Inspección y Licencias Sanitarias. También tiene diversas obras editoriales y dentro de sus artículos publicados en revistas especializadas en materia jurídica. Y por supuesto, tenemos la participación del autor del libro que esta tarde se presenta, el doctor Enrique González Cerecedo. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Ciudad Universitaria, cuenta con la maestría en Amparo y el doctorado en Derecho Constitucional, ambos cursados en esta casa de estudios, además de la maestría y el doctorado en Derecho, ambos con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia de investigación doctoral en Canadá en el año 2016 bajo la tutoría del doctor Wilfred Wallachok. 2 años más tarde moderó y coordinó la conferencia magistral en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, denominada Excesos del Garantismo hacia el positivismo jurídico incluyente, impartida por la presencia de dicho filósofo del derecho canadiense. En el ámbito académico ha sido docente en las materias de juicio de amparo, derecho constitucional, derecho procesal constitucional, teoría de la Constitución, teoría del Estado, derecho fiscal, metodología de la investigación jurídica, derechos humanos y argumentación jurídica a nivel licenciatura, maestría y doctorado. En el ámbito laboral se ha desempeñado como director honorario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tlaxcala, asesor jurídico en el Senado de la República en la dirección encargada de los amparos relevantes, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, asesor y secretario de apoyo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo la ponencia del magistrado Indalfer Infante González y como asesor del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hoy denominado Poder Judicial de la Ciudad de México. Agradecemos a todos y cada uno de ellos y para continuar y dar la presentación en este día solicitamos
y damos el uso de la palabra al doctor Martín Gustavo Moscoso Salas, que en su calidad de moderador llevará a cabo la realización de la presente obra literaria a cargo del doctor Enrique González Cerecer. Adelante, doctor. Gracias, doctor Roberto. Pues un gusto estar con todos ustedes a la distancia por las circunstancias en las que nos encontramos, pero unidos sin lugar a dudas por nuestro amor al derecho y unidos en torno a este esfuerzo intelectual del mundo jurídico que realiza el autor de esta obra. Sin lugar a dudas, yo estoy muy contento de participar en esta ocasión porque me tocó ver nacer esta obra, primero con una tesis de maestría que empezamos a abordar los temas de contenidos normativos, reglas, principios, y después ya en el doctorado perfeccionando una investigación ya más avanzada, de mayor calado en cuanto a los componentes jurídicos y sin lugar a duda dejando al tesista en su momento pues hacer un buen análisis crítico de la anatomía de la norma jurídica, de ver los aspectos neoconstitucionalistas o esas teorías constitucionalistas que tanto han permeado nuestro país y haciendo una crítica constructiva y a veces destructiva, sabrá bien Enrique, de todas estas nuevas visiones. Entonces, sin lugar a dudas, el subtítulo Giro semiótico trascendental es muy importante. Sin más preámbulo, agradeciéndoles que tengan su micrófono apagado para evitar viciar el sonido, vamos a entrar en materia, y qué mejor que dar la palabra a los conocedores teórico-prácticos, que esa es la función que se tiene, ser teórico y práctico. El que sabe teoría se dice que sabe todo, pero no sabe cómo hacer las cosas, porque no tiene práctica, y el que sabe solo práctica, sabe cómo hacer las cosas, pero no le entiende. Entonces yo creo que el equilibrio teoría-práctica es muy importante para saber las cosas y cómo hacerlas. Vamos a dar entonces, entrando a materia, les repito, hasta por 10 minutos la palabra al doctor Ricardo Amezcua Galán. Adelante, señor consejero. ¿Sí me escucha, doctor Amezcua? Sí, ¿cómo no? Adelante, por favor, doctor, perdón. Mire, lo que pasa es que yo tengo un pequeño problema que nos están hablando, que ya saben que siempre sale una emergencia, cada vez sale una pequeña emergencia, entonces yo sí les pediría que si pudiera ser el último, se los agradecería muchísimo. Pues mucho gusto. Ya saben, siempre salen temitas. Entonces, si tuvieran 10 minutitos y se necesitan firmar algo, salió algo muy urgente desafortunadamente. Con mucho gusto. Aquí sigo, nada más me van a pasar varias firmas. Sí, todos los gajes del oficio jurisdiccional que aún en contingencia y en pandemia no pueden parar, la justicia debe seguir. En consecuencia, vamos a darle la palabra, en este caso, al doctor Juan Alberto Hernández Franco. Doctor, por favor, muy buenas tardes, hasta por 10 minutos. ¿Estará el doctor Juan Abelardo Hernández Franco? Tiene apagado el micrófono. ¿Me escuchan? Ya. Sí, adelante, por favor, hasta por 10 minutos. Adelante, señor doctor. Bien, quería comenzar mi exposición agradeciendo a la Universidad de Tepantlato la invitación a la presentación de este texto y, por supuesto, felicitar a Jorge Mario, a Enrique González Arcedo, porque ha escrito una obra que a mi parecer era una obra necesaria en este momento de los cambios generacionales jurídicos. Ciertamente desde hace algunos pocos años entramos en la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, en el que hay notables cambios importantes que nos han adentrado en una época jurídica nueva. Y lo que hay que decir es que esta visión
estos nuevos parámetros, el tener una consideración de los derechos humanos, incluso los cambios de sistemas procesales a la oralidad, marcan un hito importante en el que tenemos que empezar a considerar no solamente el análisis jurídico de un texto escrito, sino incluso hay algo que desde principios del siglo XX se ha venido comentando, pero poco se ha explorado en el campo del derecho, que es precisamente que lo que hay en un escrito, en un documento escrito, tiene un significado semántico. Sin embargo, los términos, debido a que no son conceptos determinados absolutos, ¿no?, como lo diría Jean-François Genis o Gavino Fraga, los términos tienen una posibilidad polisémica o un abanico amplio de interpretación, lo cual puede sesgar cualquier análisis jurídico y resolución jurídica en cualquier sentido. La aportación del texto, giro semiótico trascendental, atiende precisamente al desplazamiento de sentidos y al sentido pragmático que el intérprete de una norma, o bien el operador de la norma, ya sea un postulante, un litigante, en el momento que expone un sentido de las normas y de las condiciones jurídicas en dirección a su propia pretensión, es algo que el derecho no ha estudiado, o por lo menos no se nos ha enseñado en las universidades. La intencionalidad que se desplaza en la interpretación de los textos jurisdiccionales o en la interpretación de las normas o de los, solamente incluso contemplar que las constancias que se encuentran en autos pueden ser objeto de interpretaciones semióticas. Esto es un avance importantísimo. Para que vean ustedes el calibre de lo que estoy queriendo decir, en materia procesal, cuando se presentaba toda una forma tradicional por escrito, pues todo quedaba a la interpretación de los operadores jurisdiccionales, ¿no? Como entendían el texto, iba llevándose a cabo. Pero a la hora que llevamos un proceso en una audiencia oral, tal como se está llevando ahora en la 10ª época, me gustaría poner un ejemplo, tal vez muy didáctico, un poco simple, pero creo que es importante. En un proceso, en la oralidad nos puede dar un desplazamiento de sentidos que no existen en una semántica tradicional. Por ejemplo, si yo tengo un testigo o a una persona que estoy interrogando y esta persona me afirma, yo no prometí darle dinero, cuando pone acento en el yo, el sentido, lo que me está marcando es que esa persona no ha prometido darle dinero a esta otra. Pero sin embargo, semióticamente podría interpretar, tal vez él no, pero alguien más sí, porque no está negando que alguien lo haya podido hacer. En cambio, si escuchamos, yo no prometí darle dinero, el sentido semiótico de la misma frase semántica se transforma totalmente. Y entonces el operador jurisdiccional estaría diciendo, bueno, él no prometió darle dinero, pero pudo haberle prometido dar otra cosa. Quiero que vean ustedes cómo la misma semántica se desplaza en un proceso jurisdiccional. Y esto que pasa con el sonido no se podía entender en un texto escrito. El giro semiótico implica intencionalidades desplazados por un sonido cuando hablamos, e incluso una serie nos sugiere investigar la intencionalidad de alguien que está utilizando el texto o incluso la norma jurídica para sesgar un sentido en una dirección o en otra. Esto ya lo había señalado Hans Kelsen en su última edición de la Teoría Pura del Derecho, cuando agregó el capítulo sobre la interpretación, que además señala que la interpretación es una función espiritual, y además señala que lo científico del derecho solamente puede dar parámetros de posibilidades interpretativas de un enunciado. Lo científico solamente muestra posibles interpretaciones de una norma o posibles interpretaciones de un enunciado. Sin embargo, cuando el operador jurisdiccional decide entre todos los posibles sentidos cuál va a sesgar para dar una resolución en un caso específico, dice Kelsen que eso es una función no jurídico-científica, sino jurídico-política, siguiendo la terminología de Max Weber. Pero esta forma, y aquí Weber no está tan lejos y Kelsen no está tan lejos, de lo que es precisamente esa intencionalidad política, que es lo que Charles Sanders Peirce
presenta como una interpretación semiótica. Y esta forma de Charles Sanders Peirce no está alejada del mundo jurídico. Charles Sanders Peirce influye y además tiene una gran amistad con el juez norteamericano Oliver Wendell Holmes, el padre del realismo jurídico norteamericano. Y precisamente lo que me parece muy valioso es que esta idea del realismo jurídico, las formas interpretativas semióticas que Peirce y el juez Oliver Wendell Holmes manejaban, el texto de Enrique González me parece que es interesantísimo porque está trasladando y está rescatando algo que nos llevan 100 años de ventaja los norteamericanos y algunos otros miembros que han trabajado el tema de la semiótica y desplazamiento de sentidos en los textos. Él rescata toda esa tradición y la actualiza, la incluye en las teorías contemporáneas del neoconstitucionalismo, e incluso las nuevas visiones y las revisiones de Hart, de Ronald Dworkin, en fin, incluso maneja todo un aparato teórico interesantísimo. Maneja desde Feyerabend, el gran filósofo de las ciencias, hasta, sería infinito. Tiene una bibliografía muy, muy elegante, muy fina. Es un trabajo muy bien armado. Pero a mí lo que me parece es que está poniendo énfasis en algo que no se ha manejado y que es importante que la judicatura empiece a contemplar en los programas de capacitación, que es el análisis semiótico y la intencionalidad de los operadores jurisdiccionales y de los operadores jurídicos en el manejo de las herramientas legales, las jurisprudencias, las tesis e incluso en los procesos mismos con los dichos de las partes. Dice Baltasar Gracián que si algo es breve es 2 veces bueno, porque si es bueno y es breve, eso es muy bueno. Y si es muy mala la participación, por lo menos qué bueno que fue breve. Yo le quiero mandar mis felicitaciones a Enrique González Salcedo, un librazo el que te has aventado, y la verdad lo voy a recomendar a todos mis estudiantes de licenciatura y de posgrado, porque es un texto digno de analizarse y seguramente estás abriendo una pauta y una brecha que dará una nueva vida a la lógica jurídica, a la argumentación y sobre todo a la epistemología y el cognitivismo jurídico. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, doctor. Muy interesante sus comentarios. Cuando uno empieza a ver pues, teorías del derecho es difícil porque es la cimentación de todas las disciplinas del derecho. Y el tema del lenguaje, sin lugar a dudas, y del significado del lenguaje y lo que se quiere exponer, es todavía más difícil. A veces en la interpretación, cuando hacemos una interpretación auténtica, a veces decimos, lo que quiso decir el legislador fue esto, y la verdad es muy difícil saber si hace 80 años o hace 200 años pensó eso en los contextos. A veces son actos de espiritismo, diría, ¿no? Para saber qué es lo que quería saber el creador de la Constitución y sobre todo del modelo americano de los padres fundadores. Y es un tema interesante. Ahorita me venía a la memoria hasta las comas. Por ejemplo, aquel que le dice al verdugo, no, decía, no, tenga piedad. Es distinto a no coma, tenga piedad, a no tenga piedad. Entonces son cosas muy sencillas y la forma de escribir, la forma de las comas, las formas de interpretar, usar los verbos, tienen implicaciones muy interesantes, sobre todo en el derecho comparado, cuando el idioma es otro obstáculo y las palabras tienen otros significados, otros contextos. Con esta misma visión, sin lugar a dudas, para oír algo muy interesante, vamos a dar el uso de la voz al doctor Antonio Muñozcano Eternoz. Señor magistrado, hasta por 10 minutos, adelante. Les agradezco mucho, muy buenas tardes. Pues agradezco la invitación para participar en este evento por parte de mi universidad, la Universidad Tepantlato, en la presentación del libro Anatomía de la Norma Jurídica, Giro Semiótico Trascendental, escrito, y lo digo con mucha pasión, escrito con pulcritud y estilo por don Enrique González Cerecero. Fíjense ustedes que cuando don Enrique me obsequió el libro, en su amable dedicatoria me regaló lo siguiente: con la presente obra espero seguir sembrando en usted la duda filosófica.
Estas palabras, si me permiten decirlo, han sido proféticas, porque después de haber leído, diría yo, gozado el libro, encuentro como razón última de su existencia que traslada al lector a esos espacios de análisis y deliberación. Lo que realmente propicia es la duda. Y si entendemos a la filosofía como la reflexión de segundo grado de los postulados de la ciencia, en este caso de la ciencia jurídica, es evidente que esta excitación mental la refiere nuestro autor al acto más trascendente del quehacer humano, la inteligencia creativa. Por ello, insisto, me siento muy satisfecho de estar con ustedes. Tenía yo algunos comentarios, pero en relación a la brevedad de tiempo, quisiera yo solamente tocar dos aspectos. El primero de ellos es en relación a lo que nuestro autor realiza en la situación semiótica de la función del intérprete entre el signo y el significado. Que eso me parece importantísimo, porque el lenguaje y el lenguaje jurídico es una especial calidad de signo, el significado a lo que pretendemos, como dice Peirce, entre el signo y el objeto hay una terceridad que es el intérprete. Y quisiera yo referirme a eso. Y para ello, hace algún tiempo leía yo en los anales de jurisprudencia francesa un caso que me parece paradigmático. Permítanme comentarlo. El caso es el siguiente. El 14 de noviembre de 1831, en la ciudad de París, tuvo la realización de un trascendental juicio, hincado a causa de una caricatura. El acusado era un editor y litografista de la imprenta más importante de Francia, Charles Philippon. El que se sentía decepcionado, y dicen las crónicas que incluso ofendido por la actitud del rey Luis Felipe I. En uno de los periódicos que editaba, Philippon, de su puño y letra, hizo una caricatura del rey, y a este lo pintó con una espátula tapando los postulados de la Revolución Francesa. Philippon fue acusado por ofensas contra el monarca, y esto con base a una ley, a la ley de 1830, que excluía la libertad de opinión cuando se trataba del rey. Philippon, con ingenio, explicó a los jueces que si ellos querían ver o pretendían ver en su caricatura la figura del rey, ese dibujo y cualquier otro dibujo podía reconocer al monarca, entender lo que había expresado. Lo que hizo Philippon enseguida fue algo brillante que ha quedado inserto en los pasajes de la historia judicial. Cogió una hoja y dibujó el rostro del rey Luis Felipe I, un hombre gordo, con ojos pequeños, con rasgos blandos y gran papada. Y luego, manipulando el rostro, dibujó en 3 grandes trazos que cada vez se alejaban de la figura del rey, otras figuras, llegando a la esencia de lo que él quería dibujar, que no era otra cosa más que una pera. Ello no le valió a Philippon. Los jueces lo condenaron. Sin embargo, como buen periodista, publicó los alegatos y los dibujos en otras revistas que editaba, y el caso tuvo una repercusión enorme. A partir de entonces, todo el mundo en París y en Francia y en Europa, cuando quería referirse al rey, dibujaba una pera. Y quien quisiera criticar la administración del monarca, bastaba que con pintar una pera. Y esto me parece trascendente en relación a la semiótica que el doctor González Cerecero nos señala, por 3 cosas. La primera, entre el signo y el objeto
la función del intérprete es trascendental. Efectivamente, Filipón, intérprete del signo, la pera, y del objeto, la calificatura, otorga significante y significado al discurso. Segundo, es decir, el significado tiene validez dentro de una sociedad determinada y en una época preestablecida. Seguramente, si se dibujara en Francia, en la actualidad, una pera, nadie recordaría este pasaje. Y tercero, que el contexto de significación reviste en las ciencias sociales fundamento esencial de su postulado. Y por ello felicito al doctor González Cerecero por su obra. El segundo de los aspectos quisiera yo tratarlo en relación a algo que ya manifestó y con brillantez el doctor Juan Abelardo Hernández. La calidad del discurso jurídico y del lenguaje jurídico, de la textura abierta del lenguaje. Aquí habría que decir mucho, simplemente recordar algo que cuando estaba yo analizando el texto del doctor González Cerecero, vino a mi mente, que no es otra cosa más que la retórica aristotélica, y en especial el análisis lógico práctico que realiza Aristóteles en relación a la retórica. La retórica, quiero comentarles, no es lo que nos han tratado de imbuir. La retórica es expresión de claridad. La retórica nace con la democracia, implica el uso de la inteligencia para resolver los problemas que se dan en una sociedad. Y el juicio práctico, el juicio retórico, el juicio semiótico, implica estas habilidades. No quisiera seguir más adelante, porque hay cosas que son importantísimas, ¿sí? Traía yo un caso que estuvimos viendo tanto en la sala civil familiar como en la sala constitucional, pero tal vez en alguna otra ocasión podamos comentarlo. Termino diciendo lo siguiente: no sería hombre honrado si no me atrevo a decir lo que pienso, lo que siento. Y si ustedes me permiten, voy a decir lo que pienso y siento. No estoy de acuerdo con mi querido amigo don Enrique González Cerecero en relación a lo que él denomina fundamento afrancesado de la teoría y de la interpretación jurídica mexicana. Estoy convencido que, como toda creación humana, esta, como otras doctrinas, tiene grandes desventajas y errores, pero también convencido estoy que tiene grandes virtudes. Desde la primera época de la escuela del exégesis, se alzaron en Francia voces de distinguidos abogados y juristas, recordando al mundo que el derecho no se agota en la ley o en el código napoleónico. Es así como nace la corriente interpretativa, viva y trascendente de la segunda etapa de la escuela del exégesis. Al respecto, un autor, Antonio Mailer de Chazat, escribió un libro en 1845 titulado Tratado de la Interpretación de las Leyes. En ese libro establece un catálogo de principios que tienden a construir la teoría general de la interpretación jurídica. Me parece que es un libro que habrá que leer y que habrá que analizar en su profundidad. Partiendo este autor precisamente de la ley y de los principios, como allí se señala. Me da la impresión de que dicho autor, por así decirlo, es prolegómeno del concepto de la lógica de lo razonable que con posterioridad el maestro Luis Recasens Siches pregona, quien definía la ley como vida humana objetivada. Y siendo así la ley, la porción de vida, como lo decía nuestro maestro en la Facultad de Derecho, que por su trascendencia e importancia el ser humano la cuida, la objetiva,
la ley y su interpretación alcanzan otros niveles. Por eso, don Enrique, seguramente me va usted a permitir que lo invite yo a tomar un café y que podamos platicar sobre estas cosas. Recomiendo plenamente a las personas que nos están escuchando y que no han leído el libro que lo lean. Es un esfuerzo de claridad, es un tratado de inteligencia y sobre todo, de actualidad. Por eso lo recomiendo. Gracias, sería cuanto. Muy interesantes sus comentarios, señor doctor. Y vamos a seguir oyendo importantes comentarios. Es el turno del doctor Álvaro Augusto Pérez. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, doctor Moscoso. Es un gusto encontrarme en esta tarde en un hecho importante para la cultura jurídica nacional. Me refiero a la presentación de este libro, Anatomía de la Norma Jurídica, Giro Semiótico Trascendental. Quiero señalar que es una obra cuya lectura al principio no es sencilla. Evidentemente no se trata de una obra de divulgación. Como ya lo señalaba el doctor Moscoso, esto es producto de una investigación doctoral, que afortunadamente al día de hoy es una realidad hecha libro y que permitirá permear en los operadores jurídicos para beneficio de la justicia. La obra consta de 4 capítulos, todos sumamente interesantes. Además, hay un prólogo que resume magistralmente el contenido de este libro, que junto con la introducción nos generan la curiosidad inmediata de conocer en sus adentros todo el bagaje de este libro. Por razones de tiempo, solamente quisiera referirme al capítulo 2, en el cual nuestro autor denominó como el lenguaje en el derecho. Se advierte claramente la finalidad que persigue, al buscar una explicación y estudio del cambio en el paradigma constitucional, no sin antes establecer sus raíces epistemológicas y filosóficas, tomando como base de estudio el camino metodológico propuesto por el doctor Diego Eduardo López Medina. Se destaca el hecho de que en América Latina seguimos incluso sin objeción de visión y epistemología europea, pues la teoría y la metateoría latinoamericanas son una reproducción de Roma. Eso señala el autor. También refiere que en América Latina aceptamos 2 visiones jurídicas, a saber, la exégesis francesa y el conceptualismo alemán, coincidiendo ambas en el miedo y ansiedad que produce la falta de certeza. Esto es, el objetivo del derecho para ambas escuelas es alcanzar su uniformidad y certeza. Y aquí es donde quiero detenerme. Falta de objetividad y certeza. Ya se apuntaba al inicio de los comentarios que en realidad la interpretación de la norma genera en múltiples versiones conclusiones que pueden ser inclusive encontradas. Aquí estamos enfrentando prácticamente al aspecto de seguridad jurídica que se ha primado en el derecho romanista, en el derecho de trascendencia o de antecedente español, el sistema romano-germánico. A diferencia del sistema inglés, en el cual se viene manejando una serie de precedentes. Actualmente, con la reforma constitucional del 2011, y el autor lo destaca inclusive manejando la reforma y la existencia de la nueva ley de amparo, es importante destacar que se cuenta actualmente por los operadores jurídicos
con las herramientas necesarias para no tener un criterio ceñido a un legalismo perjudicial en razón de la justicia. Hace algún tiempo escuchaba una referencia en relación con el derecho escandinavo. Y en una encuesta se decía que una de las profesiones más difíciles era precisamente la de la abogacía. Y se señalaba que era difícil porque no se podía saber con certeza a qué conclusión se podía arribar. Si esto lo analizamos a la luz del derecho del siglo pasado de nuestro sistema jurídico mexicano, podríamos tal vez no entender este punto. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque con nuestra codificación en el siglo pasado, cuando menos en algunas materias como podrían ser la civil o la fiscal, el grado de certeza de la conclusión podría más o menos ser previsto por el operador jurídico y sobre todo por el litigante. Actualmente, con los criterios de interpretación a la luz de los derechos humanos, se genera que debemos privilegiar la impartición de justicia a través de principios, de reglas y de postulados, que es precisamente lo que aborda el autor en el capítulo 3. Sin duda alguna, he allí el valor, cuando menos para los operadores jurídicos, para los estudiosos del derecho, para los estudiantes y para los postulantes, de tener unas herramientas vigentes que puedan válidamente hacer coincidir y armonizar la seguridad jurídica con la impartición de justicia a través de privilegiar los derechos humanos y el pro persona. La razón de ser de la justicia precisamente es el ser humano. Y no podemos encajonar a reglas meramente una actividad tan importante para la convivencia social como lo es precisamente el dar justicia a quien lo pide. Finalmente, quisiera solamente referir que este trabajo culmina en el 4º capítulo amalgamando todo el bagaje filosófico, el bagaje técnico, para poder arribar a las conclusiones que refiere el autor en su capítulo 4, en donde da propuestas que efectivamente, como ya se señalaba, pueden ser algunas de ellas discutibles, pero que finalmente la importancia de esta obra es que nos da ya ese sabor de poder avanzar dentro de una situación dialéctica en la investigación en beneficio del derecho. Enrique, pues no me resta más que felicitarte, pero también generarte un compromiso. Y este compromiso es una excelente obra, la anatomía de la norma jurídica, un excelente principio, pero seguramente estaremos ávidos de que esta literatura vaya en aumento y que en un futuro que esperamos, y ahí el compromiso no sea lejano, podamos estar convocados a la presentación de un nuevo libro de estas características, de este gran calado de la obra. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, muy interesantes palabras. Déjenme decir que estuvimos con el doctor Álvaro en el examen precisamente doctoral del hoy autor de esta obra, y con el ministro Pardo Rebolledo, me acuerdo, en ese tiempo. Entonces tiene muy bien estudiado este tema. Cuando uno empieza a dirigir una tesis, los alumnos por inercia quieren hacer libros, y
y uno como profesor le dice, no, no es libro, es una tesis, tiene que haber un planteamiento del problema, una justificación, una metodología distinta. Y todos los alumnos quieren hacer libros y no tesis. Y después lo difícil es que cuando quiero que alguien haga un libro, lo vuelven tesis. Entonces aquí yo creo que Enrique ha podido separar muy bien esos dos aspectos, porque una es la cuestión de la tesis y en esta ya como obra da ese otro enfoque que es sumamente interesante. Vamos a ver si ya está disponible precisamente el doctor Ricardo Amezcua. Sí, muy buenas noches. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes nuevamente. La verdad agradezco y además felicito a nuestro querido autor, el doctor Enrique González Cerecero. Pues esta obra que la verdad es excelente, es un gran esfuerzo que efectivamente pues va trascendiendo más allá de la obra que ha producido de su tesis doctoral y además una situación un poco distinta, como bien señalaban, que no lo normal es hacer la tesis y luego hacer el libro, pues aquí fue al revés. No tuve el gusto de estar en el examen doctoral, pero viendo la obra se me hace un esfuerzo muy interesante y la verdad es que esta obra de anatomía de la norma jurídica con el giro semiótico trascendental son pocos los libros que se pueden encontrar o se pueden leer al respecto de los que yo conozco se pueden encontrar. Yo me acuerdo un querido maestro, el doctor Casas Nieto, que seguramente algunos lo conocen, maestro de la maestría, el doctor ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y son de los pocos que han escrito sobre precisamente este tipo de cuestiones semióticas, ¿no? Y del análisis de la norma jurídica y del cognitivismo sobre precisamente en un metalenguaje de segundo nivel, lo cual pues resulta bastante interesante aplicado al día a día, ¿no? Que tenemos que muchas veces tener que estar analizando. Por eso la verdad es que se me hace un gran esfuerzo. Creo que cuando menos en mi caso yo no he encontrado tanta bibliografía al respecto sobre estos temas, entonces creo que es un gran esfuerzo, es un gran proyecto que se tiene. Creo que ayuda mucho a los estudiantes de licenciatura y de grado para poder entender, hacer un análisis más con lupa sobre precisamente la interpretación de la norma jurídica. Entonces, pues yo te felicito, mi estimado Enrique González. La verdad, creo que es algo que llegó para quedarse tu obra y además que viene a ayudar muchísimo en estos tiempos donde la interpretación de la norma jurídica viene a ser preponderante y además toma un contexto pues, fundamental y total, ¿no? Entonces, es una obra para mí que me gustó bastante. La verdad no he terminado de leerla como yo quisiera, la estoy revisando con lupa. De una primera vuelta, una primera aproximación. La carga de trabajo aquí es un poquito pesada, hemos tenido bastante chamba, pero la verdad es que de entrada pues lo importante era esto y la verdad pues saludando aquí al moderador, a mi querido doctor Gustavo Moscoso y a todos los doctores Juan Adalberto Hernández Franco, Antonio Muñoz Cano Etorno, no lo estoy pronunciando bien seguramente, y mi querido amigo el doctor Álvaro Augusto, que todos ellos están aquí también haciendo este esfuerzo académico para la interpretación y comentarios de esta obra. Entonces, pues yo los felicito muchísimo a todos por esta mesa tan interesante académica. Y por el tiempo, la verdad, tenemos aquí mucha chamba. Pues yo sería cuanto por el día de hoy y una disculpa que no puedo agotar un poquito más un esfuerzo de hacer un análisis de los capítulos. Entonces quería hacer un análisis, pero la verdad es que todavía estamos con un poquito de carga de trabajo que tiene que salir. Entonces yo de entrada pues solamente felicito a todo el mundo y agradezco la oportunidad y con más calma yo espero que podamos hacer una segunda reunión que estaría muy interesante para hacer un análisis más a fondo si se pudiera. Sería cuanto de mi participación y agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo y pues aquí seguimos trabajando un ratito. Yo sigo escuchando aquí mientras me siguen pasando pues aquí los proyectos los abogados. Muchas gracias, sería cuanto. Muchas gracias, señor magistrado. Breves, pero muy interesantes sus palabras. Perdón, sí, señor consejero.
vamos a darle la palabra pues al autor de la obra, y vamos a darle pues, no todo el tiempo que quiera, pero le vamos a dar 5 minutos más que todos para que vea que lo consentimos. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Gracias. Gusto saber que, antes que nada, todos están bien en estos momentos tan difíciles de pandemia. Es gusto que primero es la salud y es un placer que todos estén en perfectas condiciones y estarnos viendo a través de estas nuevas tecnologías, a través de estos nuevos medios. Muchas gracias, doctor Álvaro Augusto Pérez Juárez. Muchas gracias, doctor Juan Abelardo Hernández Franco. Muchas gracias, doctor Amezca Galán. Muchas gracias, doctor Antonio Muñoz Cano. Muchas gracias, doctor Gustavo Moscoso Salas. Creo que no me equivoqué y precisamente esa fue mi encomienda, juntar la academia con la praxis jurídica. Y me parece que en esta presentación se veía nítidamente que ese era el enfoque, buscar conjuntar la academia con la praxis jurídica, porque la academia sin praxis jurídica, simple y sencillamente el derecho no evoluciona, no está viviente, no está en ese constante cambio. Y por el contrario, con pura academia, pues difícilmente se puede aplicar todos aquellos conceptos, todo ese arsenal de teorías que simple y sencillamente no sirven a la realidad. De hecho, estas palabras me las comentó quien me hizo el favor de prologar la obra, es el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. El ministro Pardo Rebolledo me comentó precisamente, bueno, yo te voy a prologar tu libro siempre y cuando tenga una aplicación práctica. Y esa fue mi encomienda y precisamente por eso en los 2 primeros capítulos hago un esbozo, una síntesis científica, filosófica, para posteriormente en los siguientes 2 capítulos llevarlo a la praxis, que tenga una aplicación en la praxis, no solamente en México, ahorita me puedo atrever a decir que tiene una aplicación en la praxis con trascendencia universal, de ahí su nombre de giro semiótico trascendental, con pretensiones de que tenga aplicación en cualquier parte del mundo, pero sobre todo me interesa obviamente Latinoamérica, México y Latinoamérica precisamente, porque bien como lo decía el doctor Hernández Franco, estos temas desafortunadamente en Estados Unidos nos llevan 50, 100 años. Charles Sanders Peirce es muy conocido en los jueces de la Corte norteamericana, precisamente partiendo de Holmes. Hoy ya lo habla de Charles Sanders Peirce, una filósofa del derecho que se llama Susan Hack. Precisamente el tema en Estados Unidos ya es bastante conocido. Charles Sanders Peirce precisamente es el padre de él. Le llamó pragmaticismo, pero decía que era un hombre tan feo que nadie se lo podía robar. Entonces, precisamente por eso le llamó pragmaticismo, pero lo que él en realidad quiso decir cuando escribe su libro es giro semiótico trascendental. Esa era siempre su intención de este autor anglosajón, Charles Sanders Peirce, titular a su obra Semiosis trascendental, y por eso lo llamé yo hacia mi libro Anatomía Jurídica, Giro Semiótico Trascendental, porque el otro nombre con el que se le conoce en Norteamérica, que es pragmaticismo, les comento, les reitero, se lo puso así para que no le robaran su obra y el título de su obra. Y dijo, entonces este es tan feo que nadie me lo va a plagiar, me lo va a robar. En este sentido, espero que esta obra sirva precisamente a México, a Latinoamérica, para empezar a incursionar en algo que ya nos lleva tiempo el mundo anglosajón. ¿Y por qué es importante empezar a introducirlo ahorita en México y en Latinoamérica ante este mundo anglosajón? Pues sencillo, pues se pueden dar cuenta todas las reformas, tanto como constitucionales, en materia penal, en materia laboral, en materia civil, todos tienen un toque, un tinte de filosofía anglosajona, grandes cimientos anglosajones. De hecho, curiosamente, el artículo 133 de la Constitución, que habla sobre la supremacía constitucional y las facultades del Poder Judicial Federal en temas de control de constitucionalidad y convencionalidad, pues es una copia del artículo 6 de la Constitución norteamericana. Entonces, por eso veo la necesidad precisamente de empezar a voltear a ver al mundo anglosajón.
simple y sencillamente porque nos guste o no, nuestros vecinos son Estados Unidos y Canadá, socios comerciales, y seguramente como veo yo toda la política y el aspecto jurídico, también van a ser socios judiciales, socios políticos, socios en filosofía y socios en filosofía política. Entonces, de ahí la encomienda de empezar a ver el mundo de corte anglosajón. El tema en el capítulo 3 es muy interesante, habla sobre los principios y las reglas. Desafortunadamente aquí en México a todo le llamamos principios y poco nos ocupamos de qué son reglas y hacemos esa distinción. Precisamente en este tercer capítulo, quien lea el libro va a poder ver esa diferencia, cuáles son la conceptualización entre principios, en qué consiste un principio, qué consiste una regla. Por ejemplo, en el amparo le llamamos que son los principios formales o los principios generales del juicio de amparo. Y hablamos de los principios generales del juicio de amparo como son la relatividad de sentencias, que sea el juicio de amparo por parte, procedencia del juicio de amparo contra actos o omisiones de la autoridad, procedencia del juicio de amparo por petición de la parte agravada, relatividad de las sentencias. Todo eso que nosotros le llamamos principios, en realidad funcionan como reglas. En este sentido, lo que busco con mi obra precisamente hacer esa conceptualización, esos apartados, para que en el arsenal jurídico se empiece a ver esa distinción entre principios y reglas. ¿Cómo es que funcionan los principios? ¿Cómo es que funcionan las reglas? Para que el aplicador del derecho sea un poco más exhaustiva en su interpretación y no se dedique únicamente, por ejemplo, lo que ha estado muy en boga hoy, muy de moda por nuestro amigo Robert Alexi, que es a ponderar. Únicamente se quiere ponderar y no se advierten otras formas de interpretación de todos estos textos constitucionales y convencionales. Entonces, en el capítulo 3 van a tener un arsenal bastante interesante sobre precisamente la diferencia entre principios y reglas para que puedan el lector ver esa diferencia, esa distinción, que yo sostengo a diferencia de Ronald Dworkin y Robert Alexi, que la diferencia entre principios y reglas no es cualitativa, sino de grado. Entonces, para los que estamos precisamente en el mundo filosófico, se darán cuenta que cambia totalmente la aplicación práctica y por eso se debe dar un viraje a lo que ha dicho, por ejemplo, tanto la Suprema Corte como el Poder Judicial, aunque ya en algunos criterios sí ya hace esa distinción entre principios y reglas. Particularmente incluso hay una tesis muy interesante que cito en el libro, que es el del magistrado Leonel Castillo González, donde él ya advertía precisamente que también las reglas se pueden ponderar, cosa diferente a lo de Ronald Dworkin y Robert Alexi, donde comentaban que únicamente las normas que se pueden ponderar son los principios. Ahí se demuestra precisamente en el apartado de tercero de este libro que también las reglas se pueden ponderar. Y una tesis muy interesante del magistrado Leonel Castillo González, quien pues toda su vida fue parte del Poder Judicial Federal, incluso presidió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, para también ya no quitar su tiempo y espero que dejar al lector que lea el libro y empiece la duda filosófica, como bien decía el doctor Muñoz Cano, respecto a la crítica que hago del modelo afrancesado. No se le critica porque esté del todo mal, por supuesto que no, esa sería una aberración de mi parte. Simple y sencillamente se aduce que es un modelo reduccionista. Es un modelo reduccionista de la interpretación de la ley que tiene cosas buenas. Entre las cosas buenas que nos dejó el modelo afrancesado del exégesis, por ejemplo, es la codificación. Imagínense que nosotros en este mundo jurídico, con tantas leyes, no tuviéramos una codificación ordenada y sistemática precisamente de todos los textos normativos. Habría mucho paso a la inseguridad y falta de certeza en el derecho. Sin embargo, pues por supuesto que sí tuvo varias críticas que también el lector podrá advertir en la lectura del capítulo 2 del libro a la escuela del exégesis o al modelo afrancesado, que no solamente permeó en México, permeó en toda Latinoamérica por obvias razones. Precisamente el modelo dominante en Europa pues fue Francia y por consecuencia viene a ser el modelo dominante en toda Latinoamérica, precisamente derivado de nuestra situación occidental. El modelo afrancesado
de la exégesis. Curiosamente, el nombre de la exégesis no era su nombre de esta escuela francesa, sino que fue un nombre despectivo que los alemanes le pusieron a los franceses. Y dijeron, ustedes son exegéticos, refiriéndose a la exégesis que se da en la teología, en la iglesia. Dice, ustedes son exegéticos, piensan que la Biblia tiene un solo significado y que entonces no hay más significado, sino únicamente el significado exegético. Entonces, precisamente de ahí viene el nombre de la escuela de la exégesis, que los alemanes les pusieron a precisamente este movimiento francés de forma despectiva. ¿Qué propusieron los alemanes entonces? Dicen, bueno, para leer los textos legales, el material jurídico no se deben de leer de forma exegética, sino el nuevo actor dominante en ese momento entonces fue la doctrina, el académico, precisamente la forma en que se fue paso a la escuela de la exégesis. Ya por último, para no extenderme mucho en el tiempo que tengo, agradeciendo nueva cuenta su apoyo, sus palabras en la presente obra. Ya nada más un poco lo que comentaba el doctor Álvaro Augusto Pérez Juárez en relación a la reproducción eurocéntrica. Sí, desafortunadamente pasa esto en México y en Latinoamérica. Las teorías que vienen desde Europa se llegan y se implementan de forma mecánica en México y en toda Latinoamérica, sin la mínima reflexión, sin advertir si precisamente esos modelos se van a aplicar de forma eficaz en los sistemas jurídicos tanto mexicanos como latinoamericanos. Me refiero a latinoamericanos porque, para ser muy sincero, el modelo latinoamericano es muy similar. Si ustedes van a Colombia, Argentina, Brasil, van a darse cuenta que padecemos de las mismas carencias y tenemos las mismas virtudes. Entonces, es un modelo bastante similar aquí en México y en toda Latinoamérica. ¿Qué ha pasado con el eurocentrismo, que le llamo precisamente en el capítulo 2? Pues que llegan doctrinas precisamente del modelo alemán, y simple y sencillamente por aducir que son hechas por alemanes, nosotros de forma mecánica, yo diría un poco hasta servicial, las adoptamos como nuestras. Entonces, aquí precisamente la crítica es empezar a generar nuestros propios textos normativos, nuestras propias interpretaciones que se adapten al modelo regional. Y no me voy a ir tan lejos, tenemos un ejemplo, nuestra ley de amparo. La ley de amparo, obviamente, fue diseñada, fue elaborada, fue instruida partiendo de la experiencia jurisdiccional. De hecho, muchos textos normativos, muchos enunciados jurídicos de dicha ley fueron en base a la jurisprudencia que ya se advertía desde el Poder Judicial Federal, desde la Suprema Corte, desde los órganos jurisdiccionales en esencia. Entonces, estamos viendo precisamente que sí es posible seguirle haciendo esas lecturas, por supuesto, de esos modelos eurocéntricos, pero adaptándolos a la realidad latinoamericana. Por último, eso es lo quería dejar en comento. Quiero agradecer de nueva cuenta a todos sus palabras, son muy alentadoras. Es un placer estar escuchando que la obra se tenga aplicación en la praxis. Y sin más, muchas gracias, me despido. No sin antes escuchar al doctor Gustavo Moscoso Salas. Gracias, pues creo que hemos coincidido que es una obra obligada a leer y a reflexionar, y es una importante aportación a la teoría jurídica, a la teoría de la anatomía propia de las normas, y que nos va a enseñar a profundizar el tema de reglas, principios, los modelos de interpretación y estos bagajes. Creo que también la tesis tiene una visión importante del mundo anglosajón, que tú estuviste en Canadá, y eso es también importante, empezar a ver esos diversos modelos teóricos argumentativos. Pues bueno, tengo que dar regularmente cuando se presenta un libro, pues ahí se presenta la obra y se firman autógrafos. Aquí lo único que podemos hacer por el momento es comprometer al autor para que se pueda firmar cuando ya existan las posibilidades, o hacerlas vía correo electrónico, ver qué se idea, y voy a dar algunos teléfonos para poder conseguir esta obra. Vía WhatsApp pueden mandar un
un mensaje y se les contestará. Esta obra que se va o se puede conseguir en los siguientes teléfonos: 55 34 02 30 35, repito, 55 34 02 30 35, y doy otro número: 55 32 34 97 00. Repito este último: 55 32 34 97 00. Ahí pueden mandar un WhatsApp por las circunstancias en las que nos encontramos, y allá les contestarán y pueden conseguir esa obra, e incluye propiamente pues una dedicatoria cuando sea posible por parte del autor, o vía correo electrónico. Bueno, pues agradecer su tiempo, agradecer este momento ideológico jurídico que compartimos juntos, y no me queda más que agradecer a la Universidad de Tepantlato